En la actualidad existen muchos tipos de pantalones diferentes, pero hay una categoría, una en concreto, un tipo de pantalones que está desapareciendo o que prácticamente ha desaparecido, que se ve muy poco y que además me apuesto lo que queráis a que muchos de los que estaréis viendo este vídeo no habéis llevado, no habéis probado nunca. Y este hecho lo vamos a poder explicar por diferentes motivos. Uno de ellos es la moda, la tendencia, el uso y costumbre de cada persona o en general, porque además os voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo he visto. También podemos debatir si fue primero el huevo o la gallina, si son las marcas las que imponen algo o son los consumidores que demandan o no demandan ese algo o se adaptan a solo hay esto, no voy a demandar nada más porque no lo conozco, no soy capaz de buscar otras cosas porque algunas opciones hay en el mercado, aunque muy pocas. Estoy hablando del pantalón, que además seguramente me diréis, claro, estás hablando de un pantalón de abuelo o estás hablando de un pantalón que se llevaba en los años 20. En parte sí y en parte no. Estoy hablando evidentemente de un pantalón de tiro alto o un pantalón de tiro medio alto, porque en la actualidad la mayoría son de tiro bajo. Incluso la tendencia actual en la que los pantalones ahora hemos pasado de, sabéis, del skinny, el slim, al baggy, al suelto, a ese pantalón que está arrastrándose por el suelo, que está súper ancho, que se hace con un tiro generalmente grandecito, no siempre, pero se hace con un tiro grandecito. Y los jóvenes, cuando se ponen ese pantalón, como tienen la costumbre de llevar los pantalones bastante bajos, se ponen ese pantalón que aún así está pensado para ser de tiro un poco más alto y se lo ponen bastante bajo, de tal forma que en la zona de la bragueta hacia abajo les sobra un montón de tejido, queda fatal. Cada uno podrá decir no, no queda tan mal porque ahora es lo que se lleva, porque la moda, porque tal, porque cual, porque los raperos o lo que sea tienen que llevarlo de esa forma, ¿vale? Una cosa es la tendencia, una cosa es la moda y otra cosa es el efecto visual. Si además te estás acortando las piernas porque te estás poniendo los pantalones por debajo donde toca, si encima el tiro de ese pantalón va más hacia abajo y lo llevas todo suelto y encima lo arrastras por el suelo y es ancho o baggy, que es como muy dejado, muy suelto, muy tirado, no sé ya ni cómo expresarlo, pero más o menos van por ahí los tiros de lo que vemos en la actualidad, la tendencia, la última tendencia de aquellos jóvenes pues, que llevan ropa más oversize. Sin embargo, no solamente me refiero a ellos, eso es la parte más extrema, digamos, de la moda, de la tendencia, pero por otro lado tenemos lo que podríamos decir la tendencia dominante de pantalones, que son esos pantalones que, aunque puede ser que ahora tiendan a ser un poquito más anchitos, hay todavía de todo en el mercado, generalmente son pues lo que podríamos decir o rectos o slim dependiendo de la marca, pero generalmente casi todos ellos son para pasadores de cinturón y son además con un tiro medio bajo. Y ya no solo es el tiro que tengan, es que la mayoría de gente se pone los pantalones mal, se pone los pantalones bastante bajos. Y si quieres hacer la prueba ahora mismo para saber si estás llevando los pantalones donde toca, es tan fácil como mirarse el ombligo y ver a qué distancia están los pantalones del ombligo. Un tiro alto es a la altura del ombligo o por encima, un tiro alto y bastante alto. Luego tendríamos el medio alto, que tendría que ser 1 o 2 dedos por debajo, 2,5 si queréis, también depende un poco luego de la fisionomía de cada uno, por debajo del ombligo. Pero es que la mayoría de gente se pone el palmo entero o más a veces incluso del ombligo hacia abajo el pantalón, y el pantalón, si está hecho para ser de un tiro bajo, sí tiene que ser llevado ahí, pero es que la mayoría de pantalones que encontramos en la actualidad son en tiro medio, por así decirlo, y ese tiro medio, si lo llevas tan abajo, primero, que no te va a realzar, segundo, que seguramente te notes más incómodo, que los pantalones tiendan a caerse más, que tengas un espacio en la zona de la bragueta, que sobra tejido y bastante entre lo que son tus partes y donde acaba el pantalón, y esa tela sobrante de ahí va a hacer que primero la parte del trasero se te vea peor, que no marques culete, ¿vale? Y esto a las mujeres sabemos que les puede resultar interesante. Tampoco marcar algo exagerado, no estoy hablando ahí ir provocando al personal, pero sí darle un toque de marcar por ciertamente parte del trasero, que para eso lo tenemos, y sobre todo si está ya un poco trabajado, mucho mejor. Pero aún así, el hecho de llevar los pantalones más bajos de lo que toca hace que también visualmente el torso se vea más largo, las piernas más cortas, no te alarga la figura, en general no te queda bien a casi nadie. Lo suyo es siempre buscar alargar las
las piernas visualmente, a no ser que ya de por sí seas una persona con las piernas muy largas, entonces sí puede ser que quieras lo contrario. Pero si ese no es tu caso, y sé que no será el de la mayoría que estéis viendo este vídeo, solamente hay que ver la media española o en general darse una vuelta por las calles, que está claro que hay personas altas y que esas personas altas, que además pueden también llevar un tiro alto, ya os digo, estoy hablando de sobre todo de proporciones, tampoco nada exagerado, pero sí aquellas proporciones en las que a uno se le ven las piernas ya de por sí muy largas. Hablo de esas personas que miden más de 1,90 y que ya de por sí las piernas se le ven muy largas. Algo así sí puede buscar quizá el tiro medio, pero al contrario, a la mayoría nos queda mucho mejor realzar las piernas, hacerlas más alargadas. Al final yo esto casi lo veo cada día, no solamente en la calle sino también en la tienda, o cuando venís a haceros medida. Generalmente la gente se pone el pantalón bajo y yo les digo, ¿es ahí donde llevan los pantalones? Y te contestan que sí o no, no lo sé, y entonces es cuando digo un poquito más arriba o bastante más arriba, dependiendo de cada caso, es donde tendrían que ir los pantalones. Y entonces con el uso sobre todo es cuando la gente se da cuenta que esos pantalones son más cómodos y por lo tanto esos pantalones no pueden faltar en el armario de un hombre. Como sabéis, hace unos meses ya lanzamos la reserva de esos pantalones con ajustadores de lana, que la lana además también hace que caiga el pantalón mucho más limpio. La mayoría no habéis llevado un pantalón de lana o seguramente no tenéis mucha experiencia llevando un pantalón de lana, que transpira mejor, que tiene la caída más limpia, que se siente mucho más ligero, más suave el tejido. Todo esto son las ventajas de un pantalón de lana, y ese pantalón que lanzamos en reserva ya por fin, con mucho retraso, está disponible. Sabéis que os hemos pedido disculpas varias veces por correo por todos los retrasos que hubo con la producción. Como habéis visto ya, además que lo habréis recibido, la mayoría son unos pantalones muy buenos, con muy buena calidad, una buena caída, que tienen ese corte además que no es muy recto, que ahora hablaré un poco también de esa percepción de los pantalones de este estilo son solo para gente mayor porque los vinculáis a pantalones muy anchos, muy rectos, pero estos pantalones tienen una muy buena caída, muy buena calidad, hechos en Portugal con un tejido italiano de la casa Marzotto, por eso se siente tan suave, tan agradable. Y como os decía, el fabricante es muy bueno, pero cumplir la palabra no es lo suyo, y por eso hemos tenido esos retrasos. Es la primera vez que trabajamos con este fabricante. Con los prototipos cumplió, nos dio unos plazos y luego ya la cosa se fue yendo de madre, nos iba diciendo una fecha, por eso nosotros decíamos esa fecha, luego llegaba esa fecha y se la sudaba todo en ese sentido y decía, no, si es que al final no llego a esa fecha. Otra vez decíamos una fecha y luego me decía, no, si al final tampoco voy a llegar a esa fecha, ya un cachondeo máximo. La calidad es muy buena, también quiero ver vuestro feedback, quiero ver todo en general, pero ya están disponibles, ya los habéis comprado incluso muchos en la tienda, los habéis visto, los habéis probado. En general he estado viendo que el feedback es muy bueno, pero todo el feedback general que tengáis sobre estos pantalones también es bienvenido, y ahora mismo ya están disponibles para comprar tanto en las tiendas en Madrid y en Valencia, donde estoy ahora mismo, como online. Si lo hacéis en nuestra tienda de Madrid, tenemos el ajuste del bajo por 7 euros, ¿vale? Es un servicio extra que cobramos, que es lo que nos cobra al final la persona que nos hace los arreglos. Y en Valencia, en el momento en el que estoy grabando esto, todavía no podemos ofrecer ese servicio, aunque lo podremos ofrecer en un futuro cercano, no sé cuándo exactamente, pero espero tenerlo en breve también disponible en la tienda de Valencia. Los ofrecemos, por cierto, en dos colores diferentes. Sabéis que en la reserva solo había un trozo de tejido de este, pues ya aquí lo veis, este gris y este azul, que no son los típicos de traje, tienen como esta mezcla un poquito de color, que no es una mezcla de tejido para nada, son 100% lana, pero que no es la típica lana súper lisa de un único color que digas esto es un traje. No, esto es para poder llevar perfectamente con un polo, con una camisa, con una chaqueta también, evidentemente con una chaqueta de vestir, pero se le puede dar un rollo mucho más informal, se puede jugar muchísimo con el semiformal, pero sobre todo con la comodidad de los ajustadores laterales, con la cintura desplazada, el cierre desplazado de un único botón, también hace que la figura se nos vea más uniforme, que no nos corte de esa forma quizá un poquito más exagerada como ocurre con el cinturón, que de todas formas en la variedad está al gusto. Y no hagáis como yo en su momento, que dije solo voy a llevar pantalones de tirantes, voy a quitarle el cinturón a todos, y luego al final te das cuenta de que no, que eso son exageraciones, que al final uno puede pasar por esas fases, pero lo suyo es tener variedad y tener unos pantalones como estos, tener pantalones
pantalones luego vaqueros, que también vendrán en un futuro, y otras variaciones al final, sobre todo si forman parte de tu estilo, aquello que encaje con tu estilo. Si tú me dices, y mi estilo es solamente llevar este tipo de pantalones cada día, pues está estupendo, que al final yo creo que eso acaba cansando, pero bueno, hay de todo. Están las personas que al final visten de una forma exactamente igual cada día y es maravilloso, y si lo mantienen a lo largo de 10, 15 años, pues mejor todavía. O sea, llevar el mismo estilo y marcar una identidad es muy importante y te hace inmune además a todo tipo de modas. De hecho, esto es incluso ir en contra de la moda. Esto es vestir con la comodidad, la funcionalidad, aquello que nos realza más visualmente y no está para nada vinculado, y hay muchas personas que lo piensan todavía, el pantalón de tiro alto, y este es un tiro medio alto, tampoco es muy alto. No penséis que es un pantalón que vaya a quedar muy alto, luego depende un poco del físico de cada uno, pero no es un pantalón que se haya pensado para ser de un tiro exageradamente alto. Los hay más altos, puede ser que hagamos más altos en un futuro, con pinzas también, que me lo habéis pedido, pero este es sin pinzas, para que visualmente además no aumente la zona de la cadera, que esto también se puede buscar o no buscar, pero generalmente las pinzas aumentan la zona de la cadera. Visualmente siempre una pinza te va a dar más comodidad, más extra de tejido, pero te va a aumentar la zona de la cadera, y es un poco lo que no queremos en este caso al menos. Además, estos no se han pensado tampoco como un pantalón de corte muy recto ni ancho, es más bien semi ajustado. Semi ajustado es como, yo os diría que es una mezcla entre el recto y el slim, que va ajustándose un poquito a medida que va bajando, pero aún así da libertad en la zona de la cadera y de los muslos, de los cuádriceps, para esa comodidad, para que no sea un pantalón tampoco apretado, que no quedan bien, no realzan. No queremos un pantalón tipo los que se ven por ahí a veces, que son, aunque sean de este estilo, generalmente sintéticos, baratujos que tampoco son tan baratos para la calidad que ofrecen, para nada. Fabricados en China, esto se hace en Portugal. No es recto ni ancho, luego también depende del físico de cada uno y de cómo le queden, pero sobre todo poneros los pantalones donde toca y no os pongáis estos pantalones muy por debajo de donde toca, donde tienen que cerrar, ponéroslo y ver además que no sobre demasiado en la zona del tiro, que queden pues eso, un poquito por debajo del ombligo. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.